Dios, si estás ahí, ¿por qué no dices nada? La enfermedad avanza, la crisis económica presiona, o la persona que amas no regresa. A veces lo que realmente nos quiebra no es el problema en sí, sino la aparente inacción de quien tiene el poder de resolverlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El viernes por la tarde fue de absoluto silencio, pero el domingo la tumba amaneció vacía. Recuerda esto, el silencio no tiene la última palabra. Porque tenemos un Dios que es perfectamente capaz de permanecer en silencio sin estar jamás ausente. Hay silencios que duelen mucho más que una mala noticia. Una mala noticia, por dura que sea, te da un terreno firme donde pararte. Te permite trazar un plan. El silencio, en cambio, te deja a la deriva de tu propia mente. Te obliga a interpretar, a sobrepensar y a preguntarte si el cielo se olvidó de ti. Este es uno de los conflictos más difíciles de procesar, cuando tu fe sigue intacta, cuando no has dejado de creer, pero el entorno no cambia. La enfermedad avanza, la crisis económica presiona, o la persona que amas no regresa. El cielo parece cerrado, y es ahí donde comienza esa batalla silenciosa que pocos se atreven a confesar en voz alta. Dios, si estás ahí, ¿por qué no dices nada? A veces lo que realmente nos quiebra no es el problema en sí, sino la aparente inacción de quien tiene el poder de resolverlo. La fe deja de ser una teoría reconfortante y se convierte en una habitación oscura donde sigues respirando, pero ya no entiendes el mapa. El primer escenario donde experimentamos esto es el dolor inesperado. No hablo de los contratiempos cotidianos, sino de esos eventos que golpean la vida. Un diagnóstico, una ruptura, una pérdida irreversible. Lo complejo de estas situaciones no es solo el sufrimiento físico o emocional, sino la ausencia de una explicación inmediata. La historia de Job es el reflejo perfecto de este desgaste. Él no era un personaje ficticio inmune al dolor, era un hombre real, con una vida ordenada, íntegra y con un profundo sentido de trascendencia. De la noche a la mañana, su realidad se desploma, pierde su patrimonio, a sus hijos y su salud. Pero si leemos con atención, lo que desestabiliza a Job no es la pérdida material, sino la pérdida de sentido. Cuando sufrimos y entendemos el porqué, el dolor es tolerable. Pero cuando el sufrimiento carece de lógica, la mente activa un mecanismo de defensa. Empieza a buscar culpables. Revisamos el pasado, buscamos errores y nos autosaboteamos intentando descifrar el silencio de Dios. Para colmo, el entorno rara vez ayuda. Los amigos de Job comenzaron bien, acompañándolo en un respetuoso silencio de 7 días. El problema empezó cuando abrieron la boca. Al no saber cómo sostener el misterio del sufrimiento, intentaron encontrarle una razón. Su conclusión fue rápida y muy reduccionista. Algo habrás hecho. Dios no castiga sin razón. Esta es una de las dinámicas más comunes y dañinas en las relaciones humanas. Ofrecer respuestas simplistas a dolores complejos. Muchas personas prefieren culpar a la víctima antes que aceptar la incómoda verdad de que a la gente buena también le pasan cosas difíciles. Necesitan explicaciones rápidas para proteger su propia fantasía de control y convencerse de que a ellos nunca les pasará algo igual. Lo fascinante es que Job no se queda callado ni finge una falsa paz. Él confronta, cuestiona y expone su frustración. En la Biblia vemos que Dios jamás lo condena por dudar o por sentirse quebrado. Al contrario, valida su honestidad sin máscaras. El silencio de Dios en esta historia
no debe interpretarse como abandono, sino como su manera silenciosa de mantenerte de pie. Nosotros solemos exigir un mapa detallado del futuro para calmar nuestra ansiedad. Sin embargo, cuando Dios finalmente interviene, no le entrega a Job una lista de razones. No justifica el drama. Dios hace algo superior. Se revela a sí mismo. Le muestra que la realidad es mucho más amplia que su crisis actual y que el universo no se rige por el caos. En las temporadas de incertidumbre, Dios no siempre responde como un manual de instrucciones que te explica el porqué de cada pieza. A veces responde recordándonos su carácter. Regalarte una explicación solo calmaría tu intelecto por un momento, pero regalarte su presencia es lo que realmente sostiene tu mundo interno. El silencio no es ausencia, es el espacio donde la fe deja de depender de las certezas visibles para descansar en el amor de alguien en quien confías. Sin embargo, hay un silencio aún más profundo en la historia de la humanidad, el silencio del viernes en el Calvario. Si existe un momento histórico donde el cielo debía intervenir de forma espectacular, era ese. En la cruz no había un culpable pagando sus delitos, estaba la inocencia misma encarnada en Jesús. Y aún así, el relato nos muestra insultos, violencia física y una humillación pública sin precedentes. El cielo no envió legiones de ángeles, ni abrió la tierra, ni detuvo el cronómetro. Hubo un silencio prolongado y angustiante. Un silencio tan real que arrancó del propio Jesús el grito más humano del Nuevo Testamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión no es una frase bonita, es la manifestación del dolor psicológico y espiritual más agudo, sentirse completamente solo. Cristo experimentó en su momento más angustiante la experiencia del silencio de su Padre. Por eso, cuando tú sientes que tus oraciones rebotan en el techo, no estás hablando con una deidad distante e inaccesible. Estás hablando con alguien que caminó por esa misma oscuridad y experimentó el peso de un cielo callado. Mientras el entorno pensaba que el silencio de la cruz era sinónimo de derrota, detrás de escena se estaba gestando el diseño de la redención. Lo que los hombres interpretaron como el final era en realidad el espacio de transición hacia algo mayor. La cruz nos demuestra que Dios no nos rescata del dolor desde la comodidad del cielo. Él se introduce en nuestro dolor, habita nuestro silencio y llena de vida todo lo que parecía sin esperanza. Si hoy te encuentras en una temporada donde las preguntas superan las respuestas y donde la incertidumbre te quita el aire, recuerda esto: el silencio no tiene la última palabra. En la cronología de la fe, el viernes por la tarde fue de absoluto silencio y de aparente derrota. El sábado fue de espera e incertidumbre, pero el domingo la tumba amaneció vacía. No necesitas actuar una fortaleza si no la sientes ahora. Está bien llorar, está bien no entender, está bien presentarte ante Dios con una oración de dolor. La madurez emocional y espiritual no consiste en reprimir las dudas, sino en saber a dónde llevarlas. No huyas de la oscuridad, quédate cerca del único que sabe lo que es estar allí. Porque tenemos un Dios que es perfectamente capaz de permanecer en silencio sin estar jamás ausente. Y la resurrección suele estar más cerca de lo que tus ojos pueden ver.